Capítulo 20. Historia de la vida de John Wesley. John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Newport, Inglaterra, el decimoquinto de 19 hijos de Charles y Susanna Wesley. El padre de Wesley era predicador y la madre de Wesley era una mujer notable en cuanto a sabiduría e inteligencia. Era una mujer de profunda piedad y crió a sus pequeños en estrecho contacto con las historias de la Biblia, contándolas ya alrededor del hogar de la habitación de los niños. También solía vestir a los niños con sus mejores ropas los días en que tenían el privilegio de aprender su alfabeto como introducción a la lectura de las Sagradas Escrituras. El joven Wesley era apuesto y varonil, y le encantaban los juegos y en particular el baile. En Oxford fue un líder, y durante la última parte de su estancia allí fue uno de los fundadores del Santo Club, una organización de estudiantes serios. Su naturaleza religiosa se profundizó con el estudio y la experiencia, pero no fue hasta años después de dejar la universidad y entrar bajo la influencia de los escritos de Lutero que sintió haber entrado en las plenas riquezas del Evangelio. Él y su hermano Charles fueron enviados a Georgia por la Sociedad para la Propagación del Evangelio y allí los dos desarrollaron sus capacidades como predicadores. Durante su navegación se encontraron en compañía de varios hermanos moravos, miembros de la asociación recientemente renovada por la actividad del conde Zinzendorf. John Wesley observó en su diario que en una gran tempestad, cuando todos los ingleses a bordo perdieron enteramente la compostura, estos alemanes lo impresionaron con su calma y total resignación a Dios. También observó la humildad de ellos bajo tratos insultantes. Fue al volver a Inglaterra que entró en aquellas más profundas experiencias y que desarrolló aquellos maravillosos poderes como predicador popular, que le hicieron un líder nacional. En aquel tiempo se asoció a sí mismo con George Whitefield, de fama imperecedera por su maravillosa elocuencia. Lo que llevó a cabo bordea en lo increíble. Al entrar en su año 85, le dio las gracias a Dios por ser casi tan vigoroso como siempre. Lo adscribía, en la voluntad de Dios, al hecho de que siempre había dormido profundamente, a que se había levantado durante 60 años a las 4 de la mañana y que por 50 años predicó cada mañana a las 5. Apenas en su vida sintió algún dolor, resquemor o ansiedad. Predicaba 2 veces al día, y a menudo 3 y 4 veces. Se ha estimado que cada año viajó 4.500 millas inglesas, la mayoría a lomo de caballos. Los éxitos logrados por la predicación metodista tuvieron que ser alcanzados a través de una larga serie de años, y entre las más acerbas persecuciones. En casi todas las partes de Inglaterra se vio enfrentado al principio por el populacho que le apedreaba y con intentos de herirle y matarle. Solo en ocasiones hubo intervenciones de la autoridad civil. Los dos Wesley se enfrentaron a todos estos peligros con un asombroso valor y con una serenidad igualmente asombrosa. Lo más irritante era el amontonamiento de calumnias e insultos de parte de los escritores de aquella época. Estos libros están totalmente olvidados. Wesley había sido, en su juventud, un eclesiástico de la Iglesia Alta y siempre estuvo profundamente adherido a la comunión establecida. Cuando vio necesario ordenar predicadores, se hizo inevitable la separación de sus seguidores de la Iglesia oficial. Pronto recibieron el nombre de metodistas debido a la peculiar capacidad organizativa de su líder y a los ingeniosos métodos que aplicaba. La comunión wesleyana, que después de su muerte creció hasta constituir la gran iglesia metodista, se caracterizaba por una perfección organizativa casi militar. Toda la dirección de su denominación siempre en crecimiento descansaba sobre el mismo Wesley. La conferencia anual, establecida en 1744, adquirió un poder de gobierno solo a la muerte de Wesley. Charles Wesley hizo un servicio incalculable a la sociedad con sus himnos. Introdujeron una nueva era a la himnología de la Iglesia de Inglaterra. John Wesley dividió sus días entre su trabajo de dirigir a la Iglesia, su estudio, porque era un lector incansable, a viajar y a predicar. Wesley era incansable en sus esfuerzos por diseminar conocimientos útiles a través de su denominación. Planificó la cultura intelectual de sus predicadores itinerantes y maestros locales, y para escuelas de instrucción para los futuros maestros de la Iglesia. Él mismo preparó libros para su uso popular acerca de historia universal, historia de la Iglesia, e historia natural. En esto Wesley fue un apóstol de la unión de la cultura intelectual con la vida cristiana. Publicó también los más madurados de sus sermones y varias obras teológicas. Todo esto, tanto por su profundidad y penetración mental, como por su pureza y precisión de estilo, excitan nuestra admiración. John Wesley era persona de estatura ordinaria, pero de noble presencia. Sus rasgos eran muy apuestos, incluso en su ancianidad.
Tenía una frente ancha, nariz aquilina, ojos claros y una complexión lozana. Sus modales eran corteses, y cuando estaba en compañía de gentes cristianas se mostraba relajado. Los rasgos más destacados de su carácter eran su amor persistente y laborioso por las almas de los hombres, la firmeza y la tranquilidad de espíritu. Incluso en controversias doctrinales exhibía la mayor calma. Era amable y muy generoso. Ya se ha mencionado su gran laboriosidad. Se calcula que en los últimos 52 años de su vida predicó más de 40.000 sermones. Wesley trajo a pecadores al arrepentimiento en 3 reinos y 2 hemisferios. Fue obispo de una diócesis sin comparación con ninguna de la Iglesia oriental u occidental que hay en el ámbito de los esfuerzos cristianos. Misiones foráneas, misiones interiores, tratados y literatura cristiana, predicación de campo, predicación itinerante, estudios bíblicos y lo que sea, que no fuera intentado por John Wesley, que no fuera abarcado por su poderosa mente mediante la ayuda de su divino conductor. A él le fue concedido avivar la Iglesia de Inglaterra cuando había perdido de vista a Cristo el Redentor, llevándola a una renovada vida cristiana. Al predicar la justificación y renovación del alma por medio de la fe en Cristo, levantó a muchos de las clases más humildes de la nación inglesa desde su enorme ignorancia y malos hábitos, transformándolos en cristianos fervorosos y fieles. Sus infatigables esfuerzos se hicieron sentir no solo en Inglaterra, sino también en América y en la Europa continental. No solo se deben al metodismo casi todo el celo existente en Inglaterra por la verdad y vida cristiana, sino que la actividad agitada en otras partes de la Europa protestante podemos remontarla, indirectamente al menos, a Wesley. Murió en 1791, después de una larga vida de incesantes labores y de desprendido servicio. Su ferviente espíritu y cordial hermandad sigue sobreviviendo en el cuerpo que mantiene afectuosamente su nombre.